Carlos aquí me está registrando que Bueno, estamos en grabación. bueno, muy contento de estar nuevamente acá en este espacio que Dios nos ha permitido ir sosteniéndolo poco a poco y que pues nuestra motivación es poder crecer cada día más. Y creo que una de las motivaciones grandes que puede tener una persona es mirar el tema de la felicidad. De por sí es el curso que más estudiantes tiene en la Universidad de Harvard, pero hoy vamos a verlo desde el manual de vida, desde el manual del diseñador. Entonces, bueno, vamos a entrar a compartir pantalla y a disfrutar de esta temática. ¿Cómo ser verdaderamente feliz? Cuando observamos el rostro que está allí en esta diapositiva, definitivamente transmite eso, ¿no? Transmite felicidad, alegría, bienestar. Y pudiéramos preguntarnos cómo hay personas que constantemente las ve uno con ese rostro. Personas que es muy difícil verlas con otro tipo de mirada. Entonces vamos a ir explorando este tema y descubriendo este tipo de cosas. Definitivamente, la felicidad depende de lo que contiene nuestro cerebro, de la interpretación de cada circunstancia, de cada momento, del observador, como lo hemos aprendido tanto en NCI, a reconocer nuestro observador y de acuerdo a lo que pensamos, miramos, eh, contemplamos, aparecen todo este funcionamiento neurohormonal que nos lleva a los diferentes eh, estadios, pero definitivamente mm, me llamaba la atención esto que me compartieron. Suponer crea problemas que solo existen en nuestros pensamientos. Entonces, cuando tenemos esa mirada y ese observador, empezamos a razonar, a juzgar, a sacar conclusiones y todo esto es lo que nos empieza a afectar y resulta que lo que nos afecta es lo que está allí en nuestra mente. Eh, por eso quiero que empecemos desde lo más básico y es darle un recorrido a lo que existe en la vida. Y he tomado un par de ejemplos del microcosmos. En la diapositiva, en la gráfica de arriba vemos a una bacteria. Miremos las cosas que se le han descubierto y esto es con un microscopio supremamente potente. Y si nosotros nos fuéramos mucho más adentro de este germen unicelular, encontraríamos una mitocondria y la mitocondria, si la estudiamos, tiene cantidades de componentes dentro y la mitocondria es la planta energética de esa bacteria. Y si vamos a la parte de los ribosomas, que son otro de las estructuras que tiene adentro, es toda una fábrica de proteínas. Y en la gráfica de abajo, pues vemos aquella imagen tan conocida para los que hemos caminado por el neurocoaching, que es una neurona. Solamente mirando estos dos aspectos nos damos cuenta que es totalmente innegable que hay un diseñador, que hay una inteligencia que es mayor a esos cálculos que nosotros hacemos de la vida. Eh, Solamente mirando esto que siempre me ha apasionado hablar del diseño original, ¿podrá un ser humano desarrollarlo, crearlo? Y si vamos al macrocosmos,
En la diapositiva de arriba, en la gráfica de arriba, vemos cómo eh, mm, tenemos aquí que cada puntico de estos que está en esta fotografía hecha por un telescopio, cada puntico de esos son planetas o estrellas o galaxias y un puntico de esos insignificante en esa gran inmensidad del universo es la Tierra. La Tierra ha sido llamada el planeta azul porque es el único que tiene agua. De manera que aquí pudiéramos quedarnos hablando de muchas cosas, pero lo único que quería era como traer eh, una mirada desde la humildad, desde qué poco conocemos y sabemos de esa grandeza de la creación. Y, y todavía pues sería insolente de nuestra parte negar que hay un creador y que hay un diseñador, que también nos creó y nos diseñó. Y precisamente nos diseñó para ser felices. Pero es imposible ser feliz sin comprender la soberanía de Dios. Aquí llegamos al punto crítico. La felicidad que nos da el mundo y la vida cotidiana, la cultura, es tan frágil, es tan volátil, es tan impredecible, que no podríamos llamarla felicidad. Estaríamos más bien hablando de estados emocionales, pero los estados emocionales no son felicidad. Le hemos llamado felicidad a toda una inestabilidad increíble. De manera que darle una mirada a lo que es tener ese estado de humildad, de reconocer lo limitados, lo imperfectos que somos, solo podríamos entrar en ese camino de la verdadera felicidad cuando nosotros empezamos no solo a reconocer al Creador, sino también a reconocer su soberanía. Creó todas las cosas en el cielo y en la tierra y es creador, dueño y sustentador por su palabra. Es lo que nos enseña el libro de Hebreos. O sea, todo lo que existe está sustentado por la palabra de Dios. Por su palabra fuimos creados y como lo hemos también estudiado en las clases de neurocoaching, eh, el ser humano es eh, gestor de la palabra. A través de la palabra es un generador, generador de cosas. Porque ¿quién le dio el poder a la palabra? Dios. Por eso su palabra es la que sustenta todo. Y nos han enseñado desde muy niños que la palabra de Dios no la podemos modificar en lo más mínimo. Y de alguna manera quiero llamarles la atención en esto. Dios siendo soberano, infinitamente, sin ningún límite, él mismo se autolimitó por su palabra. O sea, él mismo se prohibió modificar su palabra. La estableció y dijo, será eterna. Nada ni nadie podrá modificar mi palabra. Y ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Y hemos visto cómo se ha cumplido casi en un 97%, diría yo. Entonces sería necio pensar que no se va a cumplir lo que falta. Pero bueno, avanzando un poco más en lo que es la palabra de Dios, es la garantía nuestra, es el manual de vida por excelencia, es el manual que nos enseña cómo ser felices y aún nos motiva. Una de las cosas que, que más me ha llenado a mí la vida desde que tuve ese encuentro con Cristo fue sumergirme en su palabra y observar cómo los grandes hombres de la Biblia siempre se deleitaban en la palabra de Dios.
La verdadera felicidad está basada en la decisión de respetar su soberanía y su voluntad. Entonces, aquí hay que hacer un alto importante, porque cada cosa que yo decida, que yo piense, que yo vaya a, a actuar o a decidir, tengo que mirar si está basada en la palabra, está basada en lo que sustenta toda la creación. Y si esto está dentro de la voluntad de Dios, por lo cual termino honrando y deleitándome de la voluntad. Cuando nosotros nacemos, aún desde los primeros momentos de vida, empezamos a tener una serie de expresiones de independencia. Desde niños empezamos a manifestar la rebeldía de que se haga lo que yo quiero que se haga, lo que yo deseo. Y ese es parte de esa contaminación del pecado original que nos llevó a eso. Pero algo que es clave en el cambio para empezar a vivir la verdadera felicidad es deleitarnos en conocer a Dios. Y aquí les invito a que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué tanto conozco a Dios? Si lo que más anhela Dios es que le conozcamos. Él anhela, él dice en Santiago, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Dios está ahí esperando que empecemos un diálogo diferente. Lo hemos dicho en otros espacios donde la mayoría de nuestras expresiones con Dios es pidiéndole cosas o aún invitándolo a que venga y nos colabore en lo que a nosotros se nos ocurre, como lo decíamos el lunes pasado. Pero el deleitarnos en conocerle, en experimentar su oportuno socorro, su consolación, su fidelidad. Y qué bueno preguntarnos qué tanto nos deleitamos de su compañía. Hemos aprendido a experimentarla, a ver esas manifestaciones de fidelidad sobre nosotros, a conocer sus promesas y a poder vivir momentos de fortalecimiento que vienen de Él y no de nuestras fuerzas, pensamientos o emociones. Entonces, este es un panorama general e inicial de cómo ir adentrándonos en la verdadera felicidad, en la verdadera atmósfera de Dios. Su palabra dice en Deuteronomio 33:27, el Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene en sus brazos. Hemos hablado de que esto es inmodificable, que esto no es un poema bonito, que esto no está de adorno ahí, esto es real. El Dios eterno es tu refugio. Cuando estamos con esos altibajos de miedo, incertidumbre, ¿en dónde nos refugiamos? ¿En quién nos apoyamos? Hay personas que utilizan amuletos, hay personas que eh, desarrollan las creencias sobre la energía del universo o sobre otro tipo de filosofías. Pero esta es la palabra del diseñador, la palabra de su honor, de su reputación. Por siempre te sostiene en sus brazos. Qué bueno orar en ese sentido, que entre otras, la Biblia como manual de vida nos inspira a orar y aún dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Entonces, qué bueno decirle a Dios, Señor, tú dices en tu palabra que me sostienes en tus brazos. Yo quiero experimentar eso. Yo quiero que me enseñes a deleitarme de tus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo
y te ordenará que lo destruyas. Esto a mí me impactaba. ¿A quién le estamos llamando enemigos? Mira lo que dice él. Cuando el Señor nos dice en su palabra, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas, ¿a quién se refiere? ¿Al vecino, a la suegra, a la esposa? ¿A quién estamos viendo como enemigos o estamos rotulando como enemigos? ¿Será que aquello que nosotros llamamos enemigos, Dios también le llama enemigos? Juan 8:36 dice, no más esclavitud, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y es imposible ser feliz siendo esclavo. Es imposible ser feliz estando atrapado en muchos de los aspectos de la vida cotidiana. Por eso Él nos invita, y aún yo te estimulo a que esta noche vayas pensando, vayas encontrando a través de esta reflexión qué ataduras tienes, qué cosas aún te anclan a, a no poder ser feliz. Y se viene una serie de paradigmas, la soledad, las deudas, eh, aquellos traumas que quedaron ahí sin resolverse en el interior. Y Jesús nos está diciendo, yo te hago verdaderamente libre. No te estoy pidiendo requisitos, solamente te digo, dame permiso para hacerte libre. Y alguien podría decir, pero, ¿cómo así? Dios no es soberano, ¿por qué tiene que pedir permiso? Porque Él es un Dios que es Señor de señores. Él respeta el libre albedrío que nos dio. Él respeta las decisiones que nosotros tomemos, porque si no, ¿cuál libertad, cierto? Vamos a mirar un poco los pilares de la construcción de la verdadera felicidad. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. O sea, Dios lo primero que dice es, yo te voy a colocar líderes en tu vida. Te voy a colocar personas del corazón de Dios con madurez espiritual para que los vayan conduciendo y enseñando. Aquellas personas que dicen Dios y yo no necesito a nadie más, yo leo la Biblia, oro y el Señor sabe cómo me relaciono con Él. Eh, Eso es altivez, es orgullo, es soberbia, porque lo que Dios diseñó es que para poder nosotros aprender humildad y paciencia, debemos tener alguien que nos enseñe y también alguien a quien rendirle cuentas. Jesús nos dejó el ejemplo, él hasta los 30 años iba todos los días al templo para ser enseñado antes de comenzar su ministerio. Dice, ellos trabajan arduamente entre ustedes y le dan orientación espiritual. Y este sería el momento de preguntarnos quién es mi líder espiritual, quién es aquel que me está orientando, acompañando integralmente en mi vida. Téngale mucho respeto y de todo corazón demuéstreles amor por la obra que realiza. Personalmente, la persona que me ha instruido y me ha acompañado estos 20 años es Roosevelt Gutiérrez, aquel por el cual hemos estado orando. Y de verdad que ha sido una gran bendición en mi vida. Y tuve que bajar el orgullo, la altivez profesional del médico y muchas otras cosas para dejarme formar en estos 20 años. Y aquí viene la primera decisión. A partir de hoy, si quieres una felicidad plena, debes adquirir sabiduría, adquirir conocimiento aplicado de una manera personalizada.
porque cada uno de nosotros somos originales e irrepetibles. Entonces, qué bueno hoy llevarnos esa primera motivación. ¿Quién es mi líder espiritual? ¿Es una persona idónea? ¿Es una persona que respeta la soberanía de Dios? ¿Es una persona que todo lo que hace está basado en los principios y valores eternos de su palabra? Y por último dice que vivamos en paz unos con otros. O sea, la verdadera felicidad implica no dejar cosas sueltas, no dejar circunstancias sin reconciliar, sin resolver. Y Él nos da la manera, la guía de poder vivir en paz unos con otros. Continúa diciendo, hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos. O sea, lo habla también desde el amor, diciendo, mira, aquellos que están allá dormidos en el campo espiritual, estimúlelos, motívelos para que puedan seguir caminando. Alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles. Y si hacemos un pequeño alto en estos tres, cuando uno empieza a servir, empieza a ser feliz. El resultado final de nuestro sentido de existencia está en el servir a los que están perezosos, tímidos, débiles, necesitados, y sean pacientes con todos. Mira, otro de los grandes elementos y pilares de la verdadera felicidad. Todo aquello que nos incomoda, sean circunstancias o sean personas, Dios los permite para que nosotros podamos ser ejercitados en la paciencia, construir paciencia. El libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 2 dice que las pruebas que Dios permite en nuestra vida son pruebas de fe para que podamos crecer en la paciencia. Y viene una promesa bien especial cuando dice que si nosotros vamos creciendo en paciencia, mientras viene el oportuno socorro y recorremos en paciencia toda la prueba, seremos perfectos y cabales y no nos faltará cosa alguna. Eso también es una verdadera felicidad. Asegúrese de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. O sea, que ese es otro parámetro. Si alguien me está haciendo mal, el Señor dice, vence con el bien el mal, porque esa reactividad también maligna desde nuestro interior va destruyendo ese diseño para ser felices. Estén siempre alegres. Este es un mandamiento. Y si está en la Biblia, y si es un mandamiento de Dios, es porque es posible lograrlo. Personalmente estoy trabajando este versículo, que es el segundo versículo más corto de toda la Biblia. Estén siempre alegres. El versículo más corto es Jesús lloró. Y este es el segundo versículo más cortico de toda la Biblia. El mandamiento, estén siempre, siempre alegres. Dios nunca nos manda algo que no sea posible lograrlo y conseguirlo porque Él nos ofrece toda la ayuda para llegar a ese nivel de estar siempre alegres. Nunca dejen de orar. O sea, dice, nunca dejen de hablar conmigo. Si están hablando conmigo de lo que les va ocurriendo durante todo el día, van sintiendo mi presencia, mi gozo y podrán estar siempre alegres. Ahora, si nos llega una circunstancia de esas que nos sorprenden, ¿por qué en vez de hablar con Dios, lo que más fluye de nuestra boca es todo un vocabulario negativo
de queja, de renegar, hasta de maldecir a veces. Y resulta que esa circunstancia Dios la está permitiendo en nuestra vida. Y otra vez, no podemos competir con la sabiduría eterna de Dios desde una mente humana tan limitada, tan interpretativa de aquellas cosas según el opinadero que hay en nuestro cerebro. Por eso el Señor dice, no seas sabio en tu propia prudencia. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Y aquí vienen otras dos profundizaciones bien importantes en términos de ser verdaderamente feliz. Sean agradecidos en toda circunstancia. Tratando de practicar esto, hay momentos en que uno está sorprendido, que está hasta asustado, pero qué bueno decirle a Dios en esos momentos difíciles, Señor, qué fácil es decirte que te amamos cuando las cosas están bien y darte gracias. Gracias por la oportunidad de decirte que te amo, de decirte, me sorprenderás en estos momentos difíciles. Gracias por ellos, porque a través de ellos crezco en paciencia, en humildad. Puedo sentir tu misericordia, tu gracia, tu oportuno socorro y aún conocerte más. Por eso, aunque esta situación sea difícil, te doy gracias, Señor, porque está en tu voluntad, así inicialmente no la entiendas. Ahora, todo lo que hemos leído hasta acá y profundizado está hablando de los que pertenecen a Cristo Jesús. Y este es otro momento de hacer una reflexión. Yo soy de aquellos que pertenecen a Cristo, Cristo Jesús. Porque el pertenecer a Cristo Jesús es haberlo recibido en el corazón en forma de Espíritu Santo para poder disfrutar lo sobrenatural de la felicidad. Este mundo complejo, este mundo de antivalores y cada vez más complejo, jamás nos va a permitir ser felices ni nos puede hacer felices. Ahí aparece uno de los grandes engaños que hay en nuestra mente. Todo esto lo hemos leído en Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 23, pero continuamos. Para ser verdaderamente feliz, nos dice, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos quedamos solamente en esta porción de toda la santa palabra de Dios? ¿Alguna vez hemos pensado qué es apagar al Espíritu Santo? ¿En qué consiste? ¿Cómo ocurre eso? Cuando nosotros nos desconectamos de Dios y empezamos a hacer las cosas que se nos ocurren, como pensamos, como queremos, el Espíritu Santo se esfuerza por ayudarnos. Pero si nosotros lo ignoramos o nunca hemos tenido la experiencia de ser guiados por Él, Romanos 8:14 dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Tendría que preguntarme, ¿de verdad yo soy un hijo de Dios? ¿Qué dice la palabra frente a cómo ser hijo? Esto está en Juan 1, 12, 13, donde dice aquellos que creen en el nombre de Jesús y lo reciben en su corazón, Dios le da la potestad de ser convertidos en hijos. Y dice que estos no son hijos por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y ahí comienza esa experiencia increíble de ser guiados por el Espíritu Santo. Qué bueno decirle a Dios que queremos aprender a ser guiados por el Espíritu, a ser sensibles a la forma en que Él nos habla. Yo
Quisiera también motivarte a que pienses por qué estás en esta charla de esta noche. ¿Cuántos millones de personas hay en tu país? En Colombia hay 50 millones. Y en medio de 50 millones estamos 10, 12 en esta charla, porque Dios la tenía programada. Yo solo soy un instrumento. Pudo haber sido Luis o cualquiera de los otros de la comunidad de Senfol que comparten esta palabra. Lo digo para darle gracias a Dios y darle la honra a Él. Yo llevo 20 años estudiando la palabra después de los 5 años que hice de teología. ¿Para qué? Para poder instruir en el liderazgo espiritual a otros. Así como a mí me formaron, también es un mandamiento de que formemos a otros. ¿Y qué tiempo de nuestra vida hemos invertido en eso? En adquirir sabiduría. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Y la profecía verdadera, porque hay profecía falsa, es lo que está escrito en la Biblia, que dice que ocurrirá esto y ocurrirá lo otro, y eso estamos dándonos cuenta que se ha cumplido de una manera impresionante. ¿Qué nos sigue diciendo? Retengan lo que es bueno. ¿Cómo se es feliz? Cuando uno tiene el filtro de decir, esto es bueno, esto honra a Dios, esto produce vida, esto produce crecimiento. ¿Para qué Dios, si venimos desde la eternidad y vamos hacia la eternidad, nos permitió atravesar una caminata terrenal bastante complicada? Primero para ver su gloria, para conocerlo a Él, así nuestra mente nos pudiera parecer algo cruel, pero lo segundo es que nos está preparando y yo les pido que le pongan mucho cuidado a esto que está en la Biblia. Dice que cuando terminemos esta caminata terrenal, aquellos que hemos aceptado ser hijos de Dios, vamos en otra dimensión a cogobernar con Cristo una nueva etapa que dura 1000 años. Esto es un entrenamiento para poder vivir otra etapa con Cristo después de que nos vamos de este planeta. Le decía a una persona de 94 años, le decía, ¿y qué pasa si cuando mueras, obviamente está cercano a morir por su edad, al llegar al otro lado te dieras cuenta de que todo esto era cierto y no te preparaste? O sencillamente no aceptaste la invitación de vivir la eternidad con Cristo. ¿Tienes certeza de dónde vas a pasar tu eternidad? Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si eso no fuera cierto, yo no se los hubiera dicho, y por eso les conviene que me vaya, porque yo me voy a prepararles ese nuevo lugar de vida. ¿Qué tanto creemos en eso? Despreciar eso es despreciar la obra redentora de Cristo en la cruz. Él entregó su vida en la cruz para poder nosotros acceder a la felicidad que viene de la eternidad. Aléjense de toda clase de mal. El Señor dice que nos alejemos del necio, que nos alejemos de los burladores, que nos alejemos de los que andan en filosofías que están en contra de su palabra. Sí debemos ser luz, pero aquellos que no aceptan, que no quieren, dice, aléjate de allí. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Él mismo nos va a ir transformando hacia esos niveles de verdadera felicidad. Dice, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, las 3 dimensiones del ser.
permanezca perfeccionado para la venida del Señor Jesús. Él nos está perfeccionando. Entonces toma sentido la vida. Vale la pena vivirla, porque este paso terrenal no es nuestra patria final. Es la preparación, es el entrenamiento, es la manera de salirnos del montón, es salirnos del enemigo llamado promedio, es ser la realización de lo que Dios planeó para nosotros. Es el ser y el hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. Como lo he dicho muchas veces, es un diseño único para cada ser humano. El apóstol Pablo expresaba la carta a los filipenses desde un lado tan especial. Él estaba en la cárcel cuando escribió diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira lo que enseña el apóstol Pablo. Dice, he aprendido a contentarme, he aprendido a ser feliz cualquiera que sea mi situación. Ahí está la clave, ahí está lo profundo. Ahí está diciendo, las situaciones no son las que determinan la felicidad. Esto parece un poco complejo, pero el mismo Jesús lo enseñaba. Dice el libro de Hebreos que Jesucristo menospreció el oprobio por el gozo prometido a él, el gozo que estaba más allá de la cruz. O sea, el tener momentos de sufrimiento no quiere decir que nos impida ser felices. Es que el concepto de felicidad lo tenemos errado, lo tenemos hipotecado. Nuestro concepto de felicidad se lo hemos entregado al mundo exterior, como vamos a ver ahora. Entonces, qué bueno a partir de hoy decirle, Dios, yo también quiero aprender a vivir feliz y a contentarme cualquiera que sea mi situación. Decía el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando en Cristo, unidos a Cristo, disfrutando y deleitándonos de su palabra, a pesar de las dificultades externas, a pesar de momentos humanamente adversos, Él nos fortalece para continuar siendo felices. Es imposible tener verdadera felicidad sin tener humildad. Por eso sé vivir humildemente. Y la palabra humildad no quiere decir vivir sin qué comer y sin qué vestirse, no. Esa no es la verdadera humildad. Humildad es reconocer la soberanía de Dios. Él me creó para ser feliz, me creó para tener un futuro y una esperanza, como lo dice en Jeremías 19:11. Entonces, Dios, tú has prometido que nos darás sabiduría abundantemente y sin exigirnos nada. Qué bueno decirle, Dios, enséñame a vivir en el contentamiento de tu espíritu. ¿Cuáles son los enemigos? Los enemigos no están afuera, los enemigos están dentro. Y esos son aquellos a los que Dios nos dice, extermínalos, cábalos, yo te ayudo a echarlos fuera. El principal de todo, el miedo. Y por eso dice el Señor, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo aprendo a experimentar el amor de Dios, la consolación de Dios, su compañía, su fidelidad, el nunca te dejaré y nunca te desampararé, los miedos huyen de nuestro interior.
El miedo es la interpretación de nuestra mente de una circunstancia externa o de esos supuestos que creemos que nos va a pasar o que de esta no vamos a salir. Y eso se llama esclavitud. Los apegos, donde aún la música latinoamericana lo usa mucho en sus canciones, ¿no? Que dice, sin ti no puedo vivir, la ingrata que se fue, y así muchos otros apegos que van saliendo desde lo cultural que hemos aprendido. Aún lo que recibimos de otras personas, ¿no? Estamos viviendo una circunstancia difícil, ¿y qué le escucha uno decir a la gente? Le dice, ay, pobrecito, usted sí es muy de malas. Esas expresiones serán de la Biblia. O el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tienes la humildad de venir y presentarme tus debilidades para ver mi gloria, mi poder, mi paternidad perfecta de cuidarte, de ser el oportuno socorro en tu vida, veremos la gloria de Dios. El control. A veces queremos estar controlándolo todo y con el control nos sentimos seguros. Cuando perdemos el control, entonces nos sentimos totalmente indefensos, impotentes. Cuando el control lo tiene el Señor. Tener el control de nuestra vida y el de definir las cosas en nuestra vida es una de las manifestaciones de la independencia de Dios y de la altivez y la soberbia. La esclavitud de lo externo. Mira, este tema es tan amplio, pero también te motivaría que esta noche nos lleváramos esta reflexión. ¿Qué cosas externas se han adueñado de mis emociones? Incluyendo la esposa, el esposo, los hijos, la familia. Ellos son humanos y también actúan desde donde lo puedan hacer. Y si nos duele o nos golpea, eso son momentos que se viven, pero no son aquellos que se apoderan de nuestra felicidad. Cuando nosotros permitimos eso, nos volvemos esclavos de esas circunstancias. ¿Y dónde está la libertad que nos dio Jesús? Lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Colocar mi felicidad en cosas o personas, como lo expresaba ahora. Cuando el observador solo camina desde el juicio para reaccionar. Yo miro, juzgo y reacciono. Dios nos invita a la contemplación indagativa, que también lo hemos aprendido mucho, y es observe para comprender, para servir con amor. El qué dirán. El qué dirán nos impide desarrollar el original que está en nosotros. Ser sabio en nuestra propia prudencia, y uno de los peores cánceres que podemos tener es el egocentrismo. Cuando la vida la calculamos desde cómo me siento. Me gusta mucho cuando Jesús en su palabra dice, te es necesario. Qué bueno vivir por los necesarios del modelo de Jesús y no por las emociones de lo que me gusta o no me gusta. La falta de perdón. Y así hay un listado importante que lo encontramos en la Biblia. El Señor dice, ¿usted quiere ser feliz? Le voy a dar la clave. Todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si queremos ser felices, tenemos que tener ese filtro, ese radar en nuestro cerebro de estar calificando
esos aterrizajes de los pensamientos que van llegando de diferentes lugares a nuestra mente. ¿Esto será verdadero? ¿Será justo? ¿Será honesto? ¿Será puro? ¿Será amable? ¿Es de buen nombre? ¿Tiene virtud? ¿Es digno de alabanza? ¿Honra a Dios? Entonces aplaudo ese pensamiento. Y si no, lo derribo. También por allá en 2 Corintios 10:5 dice, derriba todo aquello que se opone al diseño de Dios. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, Dios nos diseñó con la capacidad de gerenciar nuestro cerebro, algo que he llamado en algunos momentos el aeropuerto cerebral. Qué bueno que la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo sean nuestra torre de control. Y termina diciendo, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De manera que la Biblia es el manual perfecto de cómo ser feliz. Dice Salomón, pues como piensa dentro de sí, así es él. Si nosotros queremos ser felices, yo les estimulo mucho a escribir cómo sería, voy a poner mi nombre, cómo sería Carlos Ávila feliz y escribirlo. Yo sería feliz. Y revisar si eso tiene el soporte del diseño de Dios. Y luego calificar mis pensamientos, mis formas de hablar, mis acciones frente a ese modelo de pensamiento que yo deseo tener para ser feliz y para honrar a Dios. No tener creencias limitantes. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Quiero repetirlo, esto es espectacular. Qué bueno que esto se incorpore hoy en nuestra vida. No imiten ni las conductas ni las costumbres de este mundo, que es lo que llenó nuestra mente. Más bien permítanle a Dios. Dios quiere hacerlo desde más profundo amor, porque Él quiere vernos estar felices, estar siempre alegres. Dios viene y nos transforma en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es uno de los pasajes más profundos que hay en la Biblia, que si lo llevamos a que se vuelva realidad en nuestra vida, vemos la transformación increíble. Y terminamos mirando esto. Dice en Lucas 12:31, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. ¿Cómo podemos nosotros practicar este mandamiento? Busca primero el reino de Dios. Pero resulta que todos hemos querido construir un reinito aquí en la tierra y nos la pasamos invitando a Dios a que venga y se involucre en nuestro imperfecto e insolente a veces diseño terrenal de cómo nos imaginamos que deba ser la vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es buscar su presencia, su gozo, honrarle, deleitarnos en él. Recordemos aquí el Salmo 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él que Él lo hará, pero comienza diciendo, deleítate. Mas el fruto del Espíritu, o sea, el resultado final de esa comunión con Dios y de esa práctica constante de una relación con Él
y de su palabra, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso se llama felicidad verdadera. Imaginémonos una vida con el gozo de Él, honrando a Dios, deleitándonos de experimentar nuestra relación con Él y verla reflejada en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. De manera que creo que es una forma en que aprendemos a ser verdaderamente felices. Bueno, creo que hoy nos vamos a ir bastante reflexivos. Si alguien quiere compartir algo o preguntar algo, podemos darnos unos pocos minutos. Marlene, ¿quieres compartir algo? Abre tu micrófono, por favor. Hola, la Marlene. No tiene apagadito el micrófono, la Marlene. Familia linda, no los he Ahora sí. olvidado, los llevo en mi corazón. Qué rico verte. En sí ahí es lo mejor que me ha pasado, gracias a Carlitos, a Dios primeramente y luego a Carlitos Ávila. Bueno, no, pues que esta es una tremenda enseñanza, sobre todo la edificación primeramente para uno, y lo que más quiero compartirle a todos es que que mi manera de ver esta enseñanza tenemos que compartirla a todo el que podamos, porque de verdad que es una enseñanza que no nos la podemos guardar nosotros, sino compartirlas. Como bien nos han enseñado, es decir, tenemos que esparcir las semillas de amor, las semillas de bondad y servir, y esta es una forma de poder ser felices, como nos enseñaba ahora Carlitos, el verdadero servicio nos hace felices. Espectacular. Así es. Bueno, creo que lo más importante es que oremos en este momento. Le digamos, amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de conocerte más, de conocer tu palabra, de poder decir, Dios, qué bueno es saber que aún conoces todo nuestro futuro. Qué bueno estar en tus brazos. Hoy te pedimos, Señor, que tus tiernas manos de alfarero sigan moldeando nuestra alma como a ti te gusta que seamos. Hoy queremos renunciar, Señor, a los miedos, a los apegos, a todos aquellos pensamientos que van en contra de tu palabra y que no te honran y que sutilmente se han establecido en nuestra mente y nuestro corazón. Hoy queremos pedirte perdón por ello, pero queremos decirte, Señor, aquí estamos una vez más diciendo, Señor, ¿qué te podríamos entregar si todo es tuyo? Te entregamos nuestra voluntad y te entregamos, Señor, nuestra greda, nuestro barro, para que nos den la forma que tú anhelas, porque es la forma perfecta para nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias por permitirnos ser tus hijos y poder compartir esta tu palabra. Queremos entregarte aún aquellas cosas que están en los recónditos rincones de nuestra mente y que aún ni nosotros mismos conocemos, para que con tu palabra salgan a la luz y podamos ser libres de los engaños, de los apegos, de todas las inexactitudes que puedan habitar en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a ser
agradecidos y a poder ser tus instrumentos, tus vasijas de honra en tus manos para el bien de muchos. Hoy queremos darte gracias por este espacio, Señor, donde nos permites hablar de ti y nos permites entregarte, Señor, nuestra frágil humanidad para ver tu gloria, para ver tu abrazo. Hoy seguimos clamando, Señor, por la salud de todos aquellos necesitados en nuestros hogares, de poder pedirte, Señor, que derrames de tu generosidad, misericordia, amor, paz y provisión para NCI, para Luis, Tiz, su equipo de trabajo, para la corporación, la comunidad y para, Señor, poder fortalecer los ministerios de Sempol en todo el mundo. Hoy te pedimos, Señor, que nuestro clamor abra ventanas en el cielo sobre los ministerios de Venezuela, de Argentina. Te damos gracias, Señor, porque producto del clamor de muchos se abrió una puerta resolutiva del conflicto en el Ecuador. Hoy te pedimos, Dios, tu abrazo, tu bendición, la imposición de tus manos, de Padre Celestial, diciéndote, enséñanos a reflejar en nuestro rostro la felicidad que tú desde un comienzo diseñaste en nuestro interior. Ayúdanos a librarnos de aquellos enemigos interiores que son aquellos que nos han tenido engañados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un abrazo grande, Carlos, Amparito, Zulma, Ángela, Marlene, obviamente, Carlos Álvarez, Isabel, Luz Elena, Zulma, todos. Un abrazo grande, bendiciones. Muchas gracias, Carlos, por esa palabra tan linda que el Señor puso en tu boca. Estén muy bien, gracias a todos. Gracias, Chao. Muchas gracias, feliz noche.